El envío de los 72. Ese es el nombre con el que se suele conocer el Evangelio que hoy domingo se proclama. Porque nosotros hemos solido hablar mucho de los 12 apóstoles de Jesús, pero también los Evangelios nos hablan de un grupo de discípulos que eran más amplio que el de los 12 apóstoles, a los que Jesús también envió. Eran 72. Y los envió de dos en dos para proclamar el Evangelio de una manera similar a como hizo también con los 12 apóstoles. Pero permitidme que me fije en un detalle concreto, porque el Evangelio está lleno de consejos de vida apostólica, de cómo hay que proclamar la palabra, con qué actitud hay que hacerlo, cuando uno es acogido, cuando es rechazado. Bien, pero hay un detalle que me parece que no es insignificante y tiene muchas aplicaciones a nuestra vida, y es el siguiente. Dice: en aquel tiempo Jesús designó otros 72 y los mandó por delante de dos en dos. Quiero fijarme en este detalle, en el detalle de que Jesús envió de dos en dos a sus discípulos. Y creo que es una regla que se aplica a muchos aspectos de la vida cristiana. Jesús quiere darnos su gracia, Él quiere ayudarnos, pero para poder ayudarnos muchas veces ha pensado en que no afrontemos la vida en solitario, sino que descubramos quién ha puesto a Dios junto a nosotros para que nos apoyemos en Él. No somos individualistas, el hombre no es un proyecto solitario, no lo es. Dios ha querido que caminemos uno junto al otro, que seamos compañeros de camino. Los envió de dos en dos. ¿Qué aplicaciones concretas tiene esto? Un ejemplo bien concreto. Estamos hoy haciendo la misa de acción de gracias por esa peregrinación con algunos miembros de la Asociación Cachalín a Roma. No es lo mismo vivir una enfermedad, un cáncer, uno en solitario, cerrándose y aislándose él, que compartiéndolo con los demás. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo vivir una alegría, uno solito él, todo para mí, que compartirla con los demás. Una pena compartida es media pena y una alegría compartida es doble alegría. Eso es así. Por ejemplo, una aplicación práctica de ese principio, pero hay muchos más. Cuando Jesús dice a sus discípulos, id de dos en dos, también Él está pensando en que nuestra vida tiene momentos de desolación, momentos de prueba, momentos de tentaciones, y las tentaciones es mucho más fácil ser víctima, ceder a las tentaciones cuando uno va en solitario en la vida, cuando tiene alguien con quien contrastar, en quien apoyarse cuando él tiene un momento de debilidad, es muy distinto. También os voy a decir otra cosa, no únicamente es bueno ir de dos en dos para poder ser enviado, sino hasta incluso para poder recibir el mensaje de los que son enviados en nombre de Jesús, porque escuchar la palabra de Dios, uno en solitario, e interpretarla yo solo, lo que están predicando, o escucharla junto con otro que también comparte conmigo la forma en la que él ha escuchado la palabra de Dios, lo que él ha entendido, y yo comparto con él también lo que yo he entendido, se recibe mucho más la predicación del Evangelio cuando uno escucha el eco de los demás, y no es él solo el que interpreta la palabra, sino que se interpreta pues en comunidad, de dos en dos, es muy distinto. Ese principio de dos en dos incluso sirve para discernir. Os pongo otro caso. Me decía recientemente una persona, hablando de discernir, de cómo entender cuando una decisión que tú estás tomando está bien tomada o estás siendo muy subjetivo, estás haciendo las cosas a tu medida, por conveniencia, porque te conviene, y estás retorciendo el discernimiento. Me decía uno, mira, una manera de saber si yo estoy discerniendo bien conforme a la voluntad de Dios es ver si eso que tú estás diciendo lo dirías también delante de otro, o si es algo que tú te lo justificas en solitario. Para discernir
conviene que esa decisión que estoy tomando, sea capaz de tomarla también delante de los demás. Si delante de los demás yo no diría lo que yo pretendo decidir yo solo, igual es que no está bien hecho. Ir de dos en dos tiene muchas aplicaciones. En el fondo, en nuestra vida espiritual, debiéramos de tener siempre algún acompañante espiritual. En un tiempo se habló mucho de la figura del director espiritual. Luego esa palabra de director pues cayó un poco, si quieres, en desuso, porque tiene algo así un poco como de impositivo, de director, y se cambió un poco por lo de acompañante espiritual. Bueno, digámoslo como querramos decirlo, pero es muy importante no caminar en solitario. Dios ha querido que nos enriquezcamos unos con la experiencia de los otros, que tengamos con quién contrastar. Yo te formulo la siguiente pregunta: ¿yo tengo a alguien con quien contrastar mis cosas interiores? Cuando siento, por ejemplo, tentaciones, yo soy capaz de contrastarlas contra alguien. Porque los padres de la Iglesia, en un tiempo, incluso hablaron del demonio mudo. ¿Y sabéis a qué le llamaban el demonio mudo? El demonio mudo le llamaban a la tentación de que cuando yo estoy siendo, el momento en que yo soy tentado, no pedir ayuda a nadie, comértelo tú a solas. El demonio mudo le decían a que en vez de poner las cosas encima de la mesa, en vez de hacer luz, en vez de pedir consejo, yo me callo, yo lo llevo a solas, y de esa manera lo que en principio tenía una dimensión pequeña, pues por mi soledad y por mi aislamiento se ha convertido en un gran problema. El demonio mudo es el que nos lleva a aislarnos en los problemas y a no compartirlos. Jesús los envió de dos en dos. Y ese es un principio que tiene muchísimas aplicaciones en la vida. Y no olvidéis que estamos en un momento cultural con una gran tendencia a aislarnos. Delante de una pantalla, delante de un iPhone, delante de no sé qué, con una gran tendencia a aislarnos. Sí, también nosotros formamos parte de esos 72, y Jesús también quiere enviarnos de dos en dos, insisto. Que el Señor nos conceda descubrir que igual hay personas cerca de nosotros que el Señor quisiera que tuviésemos pues una relación con ellas más profunda, que posiblemente podríamos estar más acompañados de lo que estamos. Vamos a quedarnos con esa reflexión en esta escucha y en esta acogida de la palabra de Dios en este domingo.